Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Le damos gracias al Señor porque a través de esta transmisión en vivo, en esta red social y plataforma digital, hoy, allí donde quiera que te encuentres, y posteriormente los que lo escucharán en la grabación que se hace, pues nuestro anhelo, nuestro deseo es que sea de bendición para todos, porque ese es el objetivo, aunado a las armas espirituales que el Señor nos ha dado para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Sigamos adelante en victoria en Jesucristo, porque eso es lo importante. También por aquel o por aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, y que hoy no es casualidad que vaya a escuchar esta palabra. Hay un propósito. Dios no hace nada a la aventura, no hace nada por casualidad o por coincidencia. Hay un propósito cuando Él empieza a hablar a nuestras vidas. Te pido que por favor me acompañes para poner en las manos de nuestro Dios este lugar, ahí donde quiera que se encuentren, y este tiempo que lo vamos a consagrar para el estudio de la palabra con todo nuestro corazón. Quiero que me acompañes. Amado Padre Celestial, en esta hermosa y linda oportunidad te damos gracias. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, porque eres bueno. Hoy, con todo nuestro corazón, ponemos en tus manos nuestra vida, este lugar, allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, este tiempo que lo vamos a consagrar a ti, para escuchar de ti tu palabra, ese consejo que tú tienes para nosotros. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, que tomes el control de este lugar, de este tiempo. Señor Jesús, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el buen pastor, la luz del mundo, Maestro de Nazaret, sea para ti la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración, a ti que vives por los siglos de los siglos. Amén. Que seas tú quien nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento en tu palabra, para que la pongamos por obra. Maestro de Nazaret, yo te pido que escribas y que grabes tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser. Yo te pido que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad, todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar en contra nuestra, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mis labios, para que no sea yo el que hable, sino que seas tú que reveles esta palabra. Que hoy lo que aprendamos lo pongamos por obra en nuestra vida y que demos fruto al 100%. Gracias, muchas gracias, Señor, porque hoy también yo sé que muchos que no conocen de tu gracia y de tu misericordia, hoy escucharán tu palabra, y sé que esa semilla, por muy pequeña que sea, va a quedar en sus corazones, y que tú en su momento, incluso hoy mismo, porque para ti no hay nada imposible, puede dar fruto en ellos, que te conozcan, que lleguen a ti, a tu luz admirable, Señor Jesús. Gracias, Señor. No tenemos cómo poder pagarte
tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque resucitaste al tercer día. Estás vivo por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra esperanza de gloria eres tú, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, acá en el capítulo número 2 de este libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 22 al 28. Quiero que por favor me acompañes ahí, si lo puedes hacer a través de, puedes tomar tu Biblia, si te encuentras en casa o en un lugar en donde lo puedas hacer. Si no, pues me acompañes solamente en la lectura de los mismos. Hoy vamos a gozarnos en la presencia del Señor, ya que es muy importante, como lo reiteramos, el estudio de la palabra de Dios, porque así vamos a conocer, vamos a crecer y madurar espiritualmente. Y hoy, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero que me acompañes. Dice así la palabra de Dios, versículo 22 al 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Amén. Hoy, en esta oportunidad, en el anterior estudio que tuvimos, el Señor nos mostraba, después del derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los que estaban reunidos en el aposento alto, cuando les fueron repartidas lenguas de fuego posando sobre ellos, y ellos empezaran a hablar en nuevas lenguas. Esto causó asombro. Ya lo estudiamos en el anterior estudio que tuvimos. El apóstol Pedro, nos damos cuenta que juntamente con el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, hermano de Juan, ellos son considerados columnas de la iglesia, y el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia. El apóstol Pedro acá toma el liderazgo y se dirige, como lo dice acá en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Cuando se refiere a varones israelitas, nosotros sabemos que la iglesia, cuando se inicia, lógicamente estaba conformada tanto por judíos, y posteriormente se fueron añadiendo gentiles. Los apóstoles, lógicamente, ellos eran israelitas, y por lo tanto él se dirige varones de Israel. Sin duda alguna, también no lo dice la palabra, pero sin duda alguna quizás solamente estaban varones y no había mujeres,
o independientemente que tal vez si hubiera mujeres, pero aquí se refiere varones de Israel. Cuando dice oíd estas palabras, nosotros nos damos cuenta que la exposición de la palabra de Dios es muy importante, y cuando se expone la palabra de Dios, nosotros debemos de tener toda la atención, estar atentos. Nos tenemos que olvidar de todo lo que esté a nuestro alrededor para poder captar lo que el Señor tiene para nosotros, el poner atención. Entonces, el apóstol Pedro se dirige a ellos. Y yo quiero, hoy es un estudio que definitivamente es muy profundo. ¿Y por qué lo decimos? Porque necesitamos estar muy bien concentrados con ese anhelo, con todo el corazón de aprender del Señor. Porque a través del estudio profundo de la palabra, el Señor nos habla y vamos adquiriendo, como lo hemos dicho siempre y lo vamos a reiterar, el crecimiento, aunado con las demás armas espirituales que el Señor nos ha dado para vivir nuestra vida en Cristo Jesús y por añadidura en lo terrenal. Entonces, lo dijimos, el apóstol Pedro asume el liderazgo. Y cuando dice Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Recordemos que también al Señor se le conoce, y también en su momento cuando Él estuvo en la tierra, como Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque recordemos que Él estuvo bastante tiempo precisamente en ese lugar de Nazaret. Y yo quiero que me acompañes aquí mismo, porque hoy vamos a, como lo repito, para que este es un estudio bíblico y lo tenemos que dar a conocer de una forma muy profunda. Y por lo tanto quiero que me acompañes aquí mismo en el capítulo número 3, versículo 6. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el capítulo número 4, en el versículo número 10, dice: Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí mismo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo número 14, nos dice: Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Luego, aquí mismo, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo número 38, dice: Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquí mismo, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, en el versículo número 9, la palabra del Señor nos dice: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces nos damos cuenta que al Señor se le conocía así como Jesús de Nazaret. Esto nos da una pauta muy importante. Cuando dice Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, si hay algo que tenemos que entender muchísimo, y todos lo sabemos los creyentes, es la naturaleza humana con la cual estaba el Hijo de Dios en ese momento. Quiero que me acompañe rápidamente en Colosenses. Es un pasaje que ya conocemos, pero que es muy necesario que a la luz de la palabra
lo demos a conocer nuevamente, porque para que tengamos todas las referencias a nuestro alcance. Aquí mismo, en la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Entonces, en los versículos 5 y 6 de lo que acabamos de leer, nos damos cuenta, el mismo Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, nos damos cuenta que el Hijo de Dios fue lleno del Espíritu Santo, porque uno de los propósitos que él tenía cuando fue a ayunar 40 días y 40 noches al desierto, fue a orar, pero ahí fue lleno del Espíritu Santo para poder realizar después de ello su ministerio y lo que el Padre le había encomendado. Sabemos que ahí fue tentado por el enemigo, pero que el Señor lo venció con la palabra de Dios. Entonces, nos damos cuenta que el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todas las sanidades, o sea, los milagros que Él realizó, Él los realizaba porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso lo dijimos ya en anteriores oportunidades, que cuando un siervo o una sierva de Dios está llena del Espíritu Santo, nos damos cuenta cómo el Señor obra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, eso nos da poder para servirle al Señor, para instruir a los demás, dar un buen testimonio. Entonces, cuando nos habla acá, cuando dice: entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales con que Dios hizo, dice, y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Aquí nos habla de maravillas, de prodigios y de señales. En el Antiguo Testamento todo esto se manifestó, y en el Nuevo también. Y el Señor Jesucristo también lo realizó. ¿Y por qué decimos esto? Nosotros sabemos que, porque esto lo tenemos que enmarcar en este versículo, es que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Los dones ministeriales, o sea, los 5 ministerios, los da Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y están las operaciones del Padre. ¿Y cuáles son las operaciones del Padre? En el anterior estudio lo dimos a conocer, pero es necesario. Si tú no lo has escuchado, pues ahorita pues lo vamos a reiterar porque es muy necesario. Entonces, las operaciones del Padre, quiero que me pongas muchísima atención a lo siguiente. ¿Qué son las operaciones del Padre? Conforme a la palabra lo vamos a ir conociendo. Sabemos acerca de los dones, energemas, dones o carismas. Carismas son las capacidades, habilidades que Dios otorga a los creyentes para edificación de la iglesia. Los energemas es la energía o el poder que Dios da para que se manifieste a través de los dones. Los energemas son
la fuente de la potencia divina que impulsa y hace posible el ejercicio de los dones. Entonces, ya al explicar esto, yo quiero que me pongas atención a lo siguiente. ¿Y por qué te pido atención a lo siguiente? Porque hoy vamos a, como les reitero, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, esto es un estudio bíblico y lo tenemos que exponer de una manera concisa, con argumento bíblico. ¿Qué son las maravillas? Dentro de las maravillas están los milagros. Estos pues dan a conocer fuerza, poder, eficiencia, eficacia, potencia y potestad. Dentro de las maravillas están las sanidades. A manera de referencia rápidamente, yo te quiero decir varios ejemplos que están acá en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, acerca de las sanidades. Por ejemplo, en el segundo libro de los reyes de Israel, en el capítulo 5:14, nos habla de Naamán, el general sirio. Él fue sanado porque él se zambulló 7 veces en el río Jordán. También ya en el Nuevo Testamento, estando el Señor ya en su ministerio, en San Marcos, en el capítulo 5, 25 al 29, que nos habla acerca de la mujer que estaba enferma con flujo de sangre, y que cuando llega ante el Señor y ella toca con sus manos el borde de su manto, ella fue sana. Y también las resurrecciones. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, está en el segundo libro de los reyes de Israel, en el capítulo 4, versículo 32 al 35, que nos habla de la resurrección del hijo de la Sunamita, mientras que ya en el Nuevo Testamento, allá en San Juan capítulo 11:41, nos habla de la resurrección de Lázaro, cuando el Señor pues llega y le resucita. Y aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 9, que nos habla de Eutico, un joven que estaba en lo alto de una ventana, y como el apóstol Pablo estaba exponiendo la palabra, debido a que el apóstol Pablo se alargó en la exposición de la palabra y ya era tarde, el muchacho subió a lo alto de una ventana y le dio sueño y se cayó. Entonces dice la palabra que el apóstol Pablo, pues cuando baja y ya el joven estaba muerto, pues ora a Dios y resucita. Entonces, esto es acerca de lo que son las maravillas. O sea, en las maravillas está lo que son las sanidades y lo que son las resurrecciones. Entonces, las señales. Las señales, lógicamente, es un signo de indicación de el mostrar la autoridad divina, de una marca de lo sobrenatural en cosas tanto materiales o en el universo. ¿Y por qué decimos esto? A manera de referencia, en cuanto a las señales, hay 3 etapas en el caminar del pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud de Egipto. ¿Y por qué decimos esto? Porque nos habla esto con la protección cuando van rumbo a Canaán, ya que recordemos más adelante, el desierto es una simbología del perfeccionamiento que Dios permite en nuestras vidas y que permitió en su momento al pueblo de Israel. Y nos damos cuenta, por ejemplo, lo que es Canaán, o sea, la tierra prometida que Dios le había dicho al pueblo de Israel. Canaán nos enseña lo que es la madurez adquirida en la batalla. Y esto también, recordemos,
lo que está escrito en Éxodo, en el capítulo 7, versículo 12, que nos habla de las 10 plagas. Nosotros hemos ya leído este pasaje que nos habla lo que sucedió en Egipto. En cuanto al granizo, la sangre, las ranas, las tinieblas, los piojos, las moscas, lo que es el ganado, la muerte de los primogénitos, las úlceras y las langostas. También, a manera de referencia de esto, nos habla del desierto, de el maná y de la vara de Aarón que reverdeció. Lo dijimos que dentro de las señales, lógicamente, nos recuerda lo que está escrito en Éxodo, en el capítulo número 13, versículo 21, acerca de la columna de nube y del fuego. Y esto nos trae de que cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán, es una figura del bautismo en el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta entonces que dentro de todo ello nosotros debemos de cada día darnos cuenta de lo que es lo que Dios nos permite vivir, porque recordemos que esto es un continuo aprendizaje del día a día. El Señor tiene misericordia de nosotros y nos permite cada día ir adquiriendo ese crecimiento para que vayamos madurando espiritualmente. En cuanto a los prodigios, que es parte de las operaciones del Padre, anuncia un suceso extraño que causa asombro, porque evidencia el poder de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así como anuncia acontecimientos. A manera de ejemplo, recordemos lo que está escrito en el primer libro de los reyes de Israel, en el capítulo 17, versículo 1, el detener la lluvia. El profeta Elías oró a Dios para que no lloviera. El prolongar el día, o sea, detener el sol y la luna, lo que está registrado en Josué capítulo 10 versículo 12. Ese pasaje pues ya lo hemos estudiado, ya lo hemos dado a conocer en un estudio bíblico que tuvimos. Es muy conocido cuando Josué pues le pide a Dios que se prolongue el día para poder aprovechar el mismo, porque él sabía que ya en la noche pues debido a la oscuridad pues no iban a poder derrotar a sus enemigos. Y también en cuanto a los prodigios, recordemos lo escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 38, en el versículo 8, que nos habla cuando el rey Ezequías enfermó gravemente e iba a morir. Y sabemos que Dios, por medio del profeta Isaías, le manda una palabra que le va a preservar la vida, que no va a morir y que le va a dar 15 años más de vida. Entonces él pide una señal, le pide al profeta Isaías que le pida una señal a Dios para que él sepa realmente que sí va a suceder esto en él, o sea, en el rey Ezequías, y nos habla del regresar 10 grados atrás el reloj de sol. Entonces también nos recuerda el pasaje de San Mateo en el capítulo 2 versículo 2, que nos habla de la estrella de Belén. Entonces yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, los milagros testifican las obras de Jesucristo, porque aquí lo dice, que Dios, a través de lo que Él realiza, de las operaciones, también las hizo el Señor Jesucristo. Todas las sanidades, todas las liberaciones que el Señor Jesucristo hizo en su momento, en su ministerio terrenal,
era porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque en él estaba desarrollando las operaciones del Padre. Así como nosotros hoy en día también el Señor nos concede esos privilegios. Entonces, los milagros testifican las obras del Señor Jesucristo acá en este pasaje. Y recordemos, cuando dice varón aprobado por Dios, nos habla de que el Hijo de Dios es enviado por el Padre, lo cual nos habla aquí mismo en San Juan, aquí mismo en la palabra de Dios, en el capítulo número 3 del Evangelio de San Juan, versículo 2, dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén, aleluya. Aquí nos lo confirma. Entonces yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Los milagros se creen por fe en Dios y no tienen explicación científica. ¿Y por qué decimos esto? Porque si tuvieran explicación científica, dejarían de ser milagros. Porque los milagros de Dios son sobrenaturales. Entonces, nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana, mira cómo el estudio de la palabra nos va dando a conocer todo lo que es la profundidad de la misma. Entonces, después de esto, en el versículo número 23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si hay algo muy importante, es el valor de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Porque cuando dice en este versículo número 23, a este es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos habla del plan predestinado de Dios. Nos habla de la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? Dios conoce y sabe todo, el pasado, el presente y el futuro de todos y de todo. Recordemos que Dios es eterno. Culturas, naciones, civilizaciones han existido, pero muchas ya no existen. Mas sin embargo, Dios es el mismo y permanece para siempre. Y por lo tanto, antes de la fundación del mundo, Él ya había, de antemano, había predestinado a su Hijo, que iba a venir a la tierra a dar su vida por nosotros, para darnos lo que ni el hombre, ni la mujer, ni nosotros mismos podemos hacer, como es la salvación, la sanidad, la libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Él tenía que cumplir ese plan de salvación debido a la desobediencia y al pecado de Adán. Entonces, aquí hay algo, porque dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Nosotros sabemos que lamentablemente siempre va a existir la maldad, personas que no se van a tentar el alma por hacerle el mal a otro. En ese momento, cuando el Señor estuvo en su ministerio, fue perseguido. A Él no le creyeron. Su mismo pueblo, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, no le recibió. Recordemos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él fue rechazado. A Él lo insultaron,
A él lo persiguieron hasta darle muerte. Si bien es cierto, esto ya estaba estipulado, pero yo te digo algo. La maldad de los seres humanos muchas veces no tiene límites. Cuando dice inicuos, malvados, injustos, contrarios a lo que es la equidad, es alguien o algo que es lo contrario a lo que es justo. Estos malos hombres demostraron una maldad extrema y nos habla de la crucifixión del Señor por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Desde la eternidad, Dios ya había, como lo mencionamos, había predestinado que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo unigénito de Dios, moriría una muerte de expiación. Quiero que me pongas atención a esto. Una muerte de expiación. ¿Qué significa esto? Es la acción de purificar o reparar algo. Borrar la culpa del pecado a través de un sacrificio, el cual se hizo en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre. Ya no fue por los ritos del Antiguo Testamento de la ley mosaica, por holocaustos y sacrificios de animalitos. El mismo Hijo de Dios se ofreció a sí mismo en una demostración de amor y misericordia, de bondad, que no hay palabras como poder describir lo que Él hizo por nosotros. Entonces, sabemos que como parte del plan diseñado por el Padre antes de la fundación del mundo, esto se tenía que realizar. Pero aquí hay algo. Cuando dice la palabra del Señor, aquí lo acabamos de leer, manos de inicuos crucificándole. Esto es una acusación en contra de los israelitas que incitaron a los demás para pedir que el Señor fuera crucificado, para que esto fuera ejecutado por las autoridades romanas. Si bien es cierto que esto, lo volvemos a reiterar, estaba ya predestinado para que se llevase a cabo. Si no hubiera sido el pueblo de Israel, hubieran sido quizá los romanos o los griegos o los que estuvieran de cualquier país, pero fue el mismo pueblo de Dios quien desechó al Hijo de Dios, lo rechazó, lo crucificó, lo entregaron a las autoridades romanas. O sea, hubo un contubernio de los líderes de Israel, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los ancianos y la mayoría del pueblo de Israel. Entonces, si bien es cierto, el plan de salvación ya estaba diseñado por el Padre, eso no eximía a los culpables, que fueron los ejecutores para la muerte en una forma injusta del Señor Jesucristo. Entonces, lo volvemos a reiterar, esto no justificaba. Lo volvemos a reiterar, si no hubieran sido los israelitas, hubiera sido cualquier otro pueblo, pero eso no exime a las personas cuando cometen algo que es injusto. En el versículo número 24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nos damos cuenta, como lo reiteramos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores,
Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre en la misma. Ahí nos adquirió a nosotros, a sus hijos y a sus hijas, que formamos el rebaño de ovejas, la iglesia, que Él adquirió al precio de su sangre. Si bien es cierto, Él murió, pero estuvo 3 días y 3 noches allá abajo, en el corazón de la tierra, todos lo sabemos. Pero resucitó al 3er día. Él es el conquistador de la muerte. Y quiero que me acompañes rápidamente acá en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo número 13, versículo 14, la palabra del Señor nos dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Amén. Aleluya. Miren qué tremendo esto. Quiero que me acompañen a San Juan capítulo 20, en el versículo número 9. Un pasaje muy conocido. Nos dice: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Quiero que me acompañe rápidamente, amado hermano, amada hermana. En Primera de Corintios 15, 20 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El conquistador de la muerte. Cuando dice acá, en este versículo número 24, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por eso lo mencionamos, el conquistador de la muerte es el Señor Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sueltos los dolores de la muerte, el sufrimiento, angustia y los efectos de la muerte física. Quiero que me acompañe rápidamente a San Juan capítulo 6, en el versículo 40, que nos habla acerca de lo siguiente. Y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una promesa que vamos a resucitar, así como Él resucitó. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Así lo dice la palabra. Y aquí mismo en San Juan 11, capítulo 25, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, versículo 15, dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo número 33, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En estos versículos el Señor nos está confirmando algo, el valor de la resurrección. Por eso hay algo muy importante, esa promesa de la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos, porque ya la adquirimos y la vamos a disfrutar cuando ya estemos
ya en la presencia del Señor por la eternidad. O sea, principiando por el milenio y luego por la eternidad. El Señor resucitó para que nosotros también podamos resucitar. ¿Por qué decimos esto? Porque recordemos que todo aquel o aquella que es creyente y muere en obediencia, cuando muere físicamente, su alma va a un lugar de descanso para que cuando el Señor venga por su iglesia en el rapto o arrebatamiento, los que ya estén en la presencia de Él vendrán por su cuerpo para tomar un cuerpo glorificado, y los que, si estamos vivos en algún momento, en ese momento nuestro cuerpo va a ser transformado para irnos con el Señor, si nosotros pues estamos vivos también. Es una simbología pues que estamos empleando. Entonces, esa promesa, por eso lo mencionamos, el valor de la resurrección, porque si bien es cierto, Él murió en la cruz, fue el primer paso, pero la resurrección, que es la esperanza que todos tenemos, que al morir físicamente tenemos garantizada la eternidad, y esa garantía es a través de las arras del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es nuestra garantía que el Señor cumple sus promesas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, continuando acá en el capítulo número 13, siempre de Hechos de los Apóstoles, que nos habla de la resurrección, dice: mas Dios le levantó de los muertos, o sea, refiriéndose al Señor Jesucristo. En el 17, siempre de Hechos de los Apóstoles, en los versículos 2 y 3 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. En Romanos capítulo número 1, versículo 4, vamos rápidamente, amado hermano, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén, aleluya. En el 4:25 de Romanos nos dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Amén, aleluya. Vamos a Romanos 10:9, este es un versículo muy conocido, que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primera de Corintios 15:4. Vamos rápidamente, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4 nos dice acá la palabra del Señor: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén, aleluya, gloria a Dios. La muerte no podía ni pudo retener al Señor, debido al poder divino del Señor. San Juan 11:25. Y la promesa y el propósito de Dios, lo cual está en San Lucas 24:46. Quiero que me acompañe rápidamente para que lo leamos y a la luz de la palabra de Dios. Dice, capítulo 24, versículo 46 de San Lucas. Dice así la palabra del Señor: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. San Juan 2:22. Dice, acá la palabra del Señor nos dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto,
y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ya lo habíamos leído, pero era muy necesario que lo recordáramos. Entonces yo te digo, amado hermano, amada hermana, nos estamos dando cuenta del valor de la resurrección del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos también tener sus bendiciones. Acá mismo quiero que me acompañes en lo que estamos estudiando. En el versículo número 25 dice así la palabra de Dios: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Al rey David, todos conocemos la historia de David, considerado el mejor rey de Israel. Cualquiera dirá: bueno, pero ¿cómo puede ser si David lo que hizo con Betsabé? Nosotros no somos quienes para señalar y juzgar a los demás. Somos seres humanos, somos seres imperfectos. No estamos exentos en algún momento de pecar, de equivocarnos. Tampoco es para que, como muchos erróneamente dicen, como somos seres humanos, pequemos, bebamos, deleitemos. No, una cosa es pecar deliberadamente y otra involuntariamente. No hay nada, algo muy negativo en una persona, sea hombre o mujer de cualquier edad, cuando ya sea que peca deliberadamente o hace algo con conocimiento de causa. El rey David, considerado el mejor rey de Israel, a él le fue revelado esto que estamos hoy estudiando. Primero, al rey David le fue revelado lo de el Mesías. Le fue revelado el plan de salvación para la humanidad a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y también recordemos la promesa de Dios en cuanto al reinado de Israel, y que muchos no lo entendieron, lo vieron desde su punto de vista carnal. Al rey David le fue revelado por Dios lo concerniente a la resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañes rápidamente acá en el libro de los Salmos, en el capítulo número 16. Rápidamente vamos, porque el tiempo a veces nos absorbe. Quisiéramos que se detuviera un poco para poder explicar más, pero así estamos. Salmos 16, versículos 9 al 11, dice así: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí nos damos cuenta a través de este salmo algo muy importante, lo que les estábamos diciendo, que al rey David le fue revelado por Dios lo concerniente a la resurrección de Jesucristo. Este mismo versículo, en la versión de la Biblia traducción lenguaje actual, nos dice: hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús: yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer. El acercamiento a Dios, la seguridad y confianza plena en Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmos 91, versículos 1 y 2. Aquí nos habla precisamente de esto.
en el versículo número 26 nos dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Yo quiero que nos demos cuenta, amado hermano, amada hermana, de lo siguiente. Cuando dice mi corazón se alegró, lo acabamos de leer aquí en el Salmo capítulo 16, versículo 9. Y en este versículo número 26 nos dice: mi corazón se alegró, o sea, un corazón lleno de gozo. Y cuando dice se gozó mi lengua, es una expresión genuina de gozo a través de la alabanza, adoración a Dios. Recordemos que cuando nosotros estamos agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Señor, por su misericordia, por su gracia, por su bendición, muchas veces de lo más profundo de nuestro ser salen no solamente palabras, sino que muchas veces en alabanza, en adoración a Dios. Acá el rey David lo está exteriorizando, porque a él le fue revelado la venida del Mesías, pero también él vio su resurrección, y por eso habla acá. Aquí él está hablando de lo que, David está expresando lo que a él le es revelado. Muchos han pensado que está hablando de sí mismo, pero no es así. Por eso lo decíamos, y la palabra del Señor nos lo dice claramente, que a él le fue revelado el plan de salvación en esa manera. Entonces, nos damos cuenta que cuando habla aquí y dice, y aún mi carne descansará en esperanza, o sea, la esperanza eterna nos habla de un descanso espiritual cuando se muere físicamente. Lo mencionábamos anteriormente. Cuando un creyente o una creyente fallece físicamente, su alma va al seno de Abraham, o sea, un lugar de descanso espiritual. Ahí está mientras el Señor viene por la iglesia. Entonces, en la Biblia, traducción lenguaje actual, de este mismo versículo, para que lo entendamos muy bien, nos dice: por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría y por eso vivo confiado. Es que cuando nosotros tenemos nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor, no hay nada ni nadie que nos quite el gozo, porque recordemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces nos damos cuenta efectivamente acá lo que el Señor nos está enseñando. En el versículo 27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este versículo aquí es una esencia de lo que es la resurrección del Señor. El rey David, a él le fue revelado, lo volvemos a reiterar, todo ello. Entonces él está manifestando a través de lo que él había escrito en el Salmo número 16, ahí lo está explicando, porque dice lo que les decíamos: el alma del justo va al cielo cuando fallece, y nos habla del Hades. Recordemos que esta palabra Hades viene del idioma griego y se identifica porque era el nombre de un ídolo. Recordemos que lamentablemente la idolatría, lo que la historia secular denomina mitología griega, salpicada de idolatría demoníaca extrema. Recordemos que los griegos tenían sus ídolos. Estos son unas potestades demoníacas que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, que todos conocemos. Por ejemplo, lo de Apolos, lo de Zeus, lo de Hades, que era lo que ellos le llamaban entre comillas y en minúsculas el dios de los muertos. Imagínense. Entonces, lo que es el Hades es el lugar o morada de los muertos del Antiguo Testamento. Recordemos que también el Seol, que se menciona también en la palabra del Señor, que es una palabra del idioma hebreo, se relaciona también con el lugar general de los muertos.
Y nos habla cuando dice acá, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nos habla de la corrupción terrenal, o sea, de la corrupción corporal. Recordemos que todos, cuando nosotros morimos físicamente, nuestro cuerpo, lógicamente, lo van hacen el servicio funerario, todos lo sabemos, en un ataúd, o muchos que lamentable y tristemente, pues, los asesinan o se mueren y no saben de ellos, y su cuerpo muchas veces no son encontrados, se descompone o los gusanos se lo comen, y en fin. Entonces, en el caso, aquí en este versículo, el rey David, a él le fue revelado que el Señor Jesucristo, si bien es cierto, iba a morir físicamente, él estuvo 3 días y 3 noches allá abajo. Y por lo tanto, su cuerpo no vio corrupción, porque la muerte no pudo retenerlo. Entonces, nos damos cuenta que aquí, como Dios a este varón, a David, rey de Israel, le reveló esto. La Biblia, traducción lenguaje actual, nos dice acerca de este versículo 27: tú no me dejarías morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Cuando nos habla, tú no me dejarás morir, se relaciona a una muerte espiritual. Muerte física, todos los seres humanos lo sabemos que la vamos a tener. Más la muerte espiritual, que es la separación del hombre y de la mujer de su Creador, y que acarrea condenación eterna. Pero en Cristo Jesús, los que mueren en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Ya hemos sido salvos de la condenación, ya hemos sido sanos, ya hemos sido liberados. El perdón de nuestros pecados, el Señor ya nos los concedió desde el momento en que le recibimos y aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, aquí en el versículo número 28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí nos habla precisamente que Dios nos enseña y guía nuestro caminar en la vida espiritual y terrenal. Nos damos cuenta, amado hermano, que definitivamente dice acá: me llenarás de gozo con tu presencia. O sea, nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Lo que habla Nehemías capítulo 8 versículo 10, y aquí en la palabra en Salmos capítulo 16 versículo 11. El gozo del Señor. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en nuestras vidas va a estar. Porque una cosa es estar en la presencia de Dios y otra es vivir ya con la presencia de Dios. Y eso solamente lo vamos a lograr cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo. Vemos aquellos siervos, aquellas siervas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que fueron llenos, y las que fueron llenas del Espíritu Santo, Dios las usó muy poderosamente. Entonces, aquí la enseñanza general que nos da estos pasajes, ya en la próxima reunión que tengamos vamos a continuar con este estudio que nos va a confirmar aún más lo del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero hoy hemos aprendido algo muy importante del valor de la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el plan diseñado por el Padre para redimir, o sea, salvar a la humanidad de la condenación, había sido establecido por Él de antemano, y por lo tanto nos damos cuenta del valor
tanto de la muerte, pero lo más importante también es de la resurrección. Hoy tenemos nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor, que el día que nosotros tengamos que partir de este planeta Tierra, vamos a ir directamente al cielo. Y que un día, cuando Él venga por su iglesia, vamos a venir con Él por nuestro cuerpo y ya tener un cuerpo glorificado, o sea, una resurrección, y estar por la eternidad con Él. Entonces, al rey David le fue revelado no solamente la venida de Él, o sea, del Señor, sino que también de lo que en su, digamos, lo que Él cumplió en la cruz, en su muerte y en la resurrección, porque la muerte no le pudo retener. El Señor Jesucristo venció a la muerte, le fue a quitar a su mismo territorio, al enemigo, las llaves del Hades y de la muerte. Resucitó al tercer día, estuvo 40 días en la tierra después de su resurrección, y luego, ante la presencia de los apóstoles, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Los ateos, muchos inconversos e inconversas, blasfeman, reniegan, se oponen al Señor. Por eso lo mencionamos al principio. Naciones, civilizaciones, culturas han existido, pero muchos y muchas ya no existen, pero Dios permanece para siempre. Recordemos algo muy importante. El Señor en su palabra nos dice: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y también nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo es eterno. Amén, aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, hoy el valor de esa bendición de Dios que nos da, nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y mira cómo tiene de relación esto. Después del derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace énfasis, basado en la palabra que ya estaba escrita, confirma que aquellos que habían matado al Señor Jesús no se habían dado cuenta que al que habían matado era y es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá. Y hoy todavía están pagando las consecuencias de esa tremenda acción que os hicieron. Mas sin embargo, el Señor es fiel. Él no va a dejar desamparado a su pueblo Israel. Y por lo tanto, hoy te digo, amigo y amiga, el Señor cumple sus promesas. El Señor, lo que Él promete, lo cumple. En el anterior estudio, lo reiteramos, estudiamos del derramamiento del Espíritu Santo, del don de lenguas que causó asombro, y también lo que a través de ello iba a traer en ese momento, y que hoy también está, de los jóvenes que iban a profetizar, de los ancianos que iban a tener sueños, y de las señales, tanto en el cielo como en la tierra,
la sangre, el fuego y el vapor de humo. Pero acá vemos algo muy importante, el valor del sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Y ese mismo hoy está vigente para todo aquel y para toda aquella que lo quiera recibir, que deje su vida que está llevando, quizás una vida de pecado, pero lamentablemente hoy está viviendo una situación en oscuridad. ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón del hombre es dado a la desobediencia, al pecado, a la maldad extrema. Pero en medio de todo ello hay una promesa de parte de Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos está hablando a todos, tanto los que conocemos de Él, los que le servimos, para que nos afirmemos más en la fe, y aquel o aquella que no le conoce. Hoy te pido con todo nuestro corazón que esta palabra sea de bendición para todos, amigo y amiga. Si hoy sientes en tu corazón dejar esa vida que tienes y pedirle perdón a Dios por tus pecados, te arrepientes de corazón y te apartas, confiesas tus pecados y te acercas a la cruz, reconociendo que el Hijo de Dios pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre, y le recibes como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Allá en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. En San Juan capítulo 1, versículo 12. Serás hecho hijo de Dios o hija de Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy el Señor nos ha hablado, y que esto nos sirva para apreciar y valorar su gracia y misericordia. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado, ya que a través del estudio de tu palabra vamos aprendiendo para ir creciendo y madurando en nuestra fe. Por eso hoy te pedimos con todo nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, se haga viva en nosotros y que la pongamos por obra. Te damos gracias por este privilegio que nos das, y que esto nos insta a seguir adelante, a afirmar más nuestra vida en ti, que nos des fuerzas, voluntad, valor y fortaleza para seguir adelante. Pruebas, tribulaciones, angustias, enfermedades, tentaciones van a existir, pero dice tu palabra que son necesarias las tribulaciones para entrar al reino de Dios. Y por lo tanto hoy te pido, Señor, por aquel y por aquella que no te conoce, y que esta oportunidad, esta palabra haya llegado a sus corazones, y que si hoy están dispuestos, Señor, a hacer esa declaración de fe, de recibirte como Señor y Salvador de sus vidas, Señor, yo te suplico, Señor, que toques sus vidas, que toques sus corazones, y que hoy, Señor, te manifiestes con todo tu poder y tu gloria por aquel hermano, por aquella hermana que está pasando por pruebas, por tribulaciones, por angustias. Señor, dale fuerzas, voluntad, valor y fortaleza por aquel caído o caída de la gracia, para que vuelva a tu redil como el hijo pródigo, para que se reconcilie contigo, Señor, y que se dé cuenta que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de toda la congregación en general, de este servidor Juan Carlos Hernández Jiménez, hermano en Jesucristo y amigo. Nuestro deseo, que sigamos adelante y que en la próxima reunión que tengamos vamos a seguir estudiando profundamente la palabra de Dios. Hoy es nuestro deseo. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.